Padre, yo te pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, y que sean alumbrados los ojos del entendimiento de cada persona que escucha esta palabra. Sé que siempre me oyes. Amén. Muy bien. El tema es el fin de la fe, o el objetivo final de la fe. Y esto está en 1 de Pedro 1, versículo 9, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A veces se piensa que la fe es para conseguir cosas, y la fe sirve para conseguir cosas. La fe nos es útil para manifestar la herencia que Dios nos dio. La fe la usamos como un medio, como un puente para conectarnos con la gracia de Dios que nos salvó. Somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe es un escudo contra las acechanzas del diablo. Nosotros vivimos por fe, es un estilo de vida. Pero ¿cuál es el objetivo final de la fe? Y es la salvación de nuestras almas. Y para esto hay que recordar que el espíritu y el alma son diferentes. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, el apóstol Pablo diferencia espíritu de alma y de cuerpo. El espíritu es lo que nació de nuevo. El espíritu es lo que se salva. El espíritu es nuestra real identidad. Que es el espíritu es una persona espiritual engendrada por Dios. Es una persona invisible dentro de un cuerpo. En este caso estamos hablando del espíritu humano. Y el alma, resumiendo así todo, es los pensamientos, la voluntad, o sea, la mente, los sentimientos, la voluntad. Ese es el alma. Y el alma no nació de nuevo cuando recibimos a Jesús. Entonces fuimos engendrados por Dios, somos nuevas criaturas. En nuestro espíritu todas las cosas viejas pasaron, pero nuestra alma no. Y allí está la mente, los sentimientos, o sea, el mundo de las emociones, la voluntad en este mundo pensante. Está todo esto. Y tenemos que salvarla. ¿Cómo se salva? Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y cuando dice salvar nuestras almas, no se refiere a salvarlas del infierno o de que me quiero ir al cielo. No, salvar el alma es rescatarla de su manera de pensar y alinearla al espíritu. ¿Y qué es? ¿O cómo es que se salva el alma? Es a través de la palabra implantada, a través de escuchar la palabra, como dijo Jesús en Juan capítulo 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. En Proverbios 23 dice la palabra que como el hombre piensa, así es él. O sea, como el hombre piensa constantemente, eso es lo que va a manifestar, porque eso está en su corazón. De la abundancia del corazón, o sea, de la abundancia de lo profundo del alma, habla la boca. Y en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Por eso es muy importante rescatar nuestra alma. Y el alma tiene una parte consciente, la parte que está en el subconsciente, el alma profunda. Y es con la palabra de fe oída, porque Dios está en su palabra, que la podemos salvar. Entonces la fe prioritariamente es para salvar nuestra alma, porque al salvar nuestra alma, entonces se manifiestan las cosas. Por ejemplo, 3 de Juan 2 dice: amado, yo deseo, este es el Padre, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la medida que el alma es prosperada, es alineada al espíritu, está pensando como Dios, sufre una transformación, una metamorfosis, donde empieza a pensar los pensamientos de Dios. Entonces se manifiesta lo que dice 3 de Juan 2,
prosperas en todas las cosas. En todas las cosas. Y tienes salud. Qué determinante es este tema. Qué importante es. Ahora, dice 2 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hay mucho que hablar acerca de la fe. En este caso estamos enfocándonos solamente en cuál es el objetivo final de la fe. Tengo un tema que se llama 7 horas de fe en mi canal Pastor de Fe en YouTube. Y hay muchas cosas que hablar ahí. Hablo sobre, por ejemplo, sobre las bases de la fe. Y hay ciertas leyes que gobiernan la fe, que es oír y entender la palabra, que es creer la palabra, y es decretar la palabra, hablar la palabra, y es actuar en la palabra. Cuando uno está escuchando y entendiendo la palabra, estás creyendo la palabra, estás declarando la palabra y actuando en la palabra, entonces estás aplicando fe. Y cuando aplicas fe, entonces el objetivo final de aplicar estas leyes que gobiernan la fe es la salvación de tu alma. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, el alma, si uno no la alinea al espíritu, anda por lo que siente. Y un día te levantas con ganas y otro día no. Ese es el alma. Pero tienes que recordar que tú eres espíritu. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es que recuerdas que tú eres espíritu? Bueno, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra sin un esfuerzo humano, pero te la va a recordar cuando tú has escuchado la palabra. Por eso dije que primeramente hay que aplicar las leyes que gobiernan la fe, oír la palabra y entenderla, creerla, declararla y actuar en ella. Cuando tú escuchas la palabra, entonces es ahí que empiezas a poder estabilizar el alma, a ponerle un ancla al alma con sus emociones, porque el alma anda por lo que siente. Y en 2 Corintios 5, versículo 7 dice, por fe andamos, no por vista. O sea, por fe andamos, no por nuestros sentidos físicos. La fe es como un sexto sentido. O sea, la fe sabe algo que los otros sentidos no saben. Por ejemplo, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, por la fe lo sabemos. Hay cosas que nuestro espíritu sabe, nuestra alma no sabe. La fe no es ciega, o sea, no es de que pues, yo no sé, no, la fe lo ve, pero lo ve en el espíritu. El espíritu tiene un ojo. La Biblia dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, y en Proverbios 23 dice, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. El espíritu tiene un ojo donde tú ves las cosas que no se pueden ver con los ojos físicos, como dijo Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces a través del espíritu tú ves cosas y tienes un sentido que es la fe, porque la fe es al espíritu lo que el ojo es al cuerpo. Por fe andamos, no por vista. El alma anda por los sentidos y por los sentimientos, y uno estabiliza el alma. O sea, dicho de otra manera, uno puede caminar por lo que Dios dijo y no por lo que siente, a través de aplicar las leyes que gobiernan la fe, oír y entender la palabra, creer la palabra, decretar la palabra y actuar en la palabra. Por eso el objetivo final de la fe es salvar el alma. Y cuando tú estás oyendo la palabra, creyendo la palabra, decretando la palabra, actuando en la palabra, entonces ya no andas por lo que sientes. Llega un punto, pero te tienes que mantener constante. Tienes que disciplinarte en aplicar esos principios que he mencionado 3 o 4 veces ahora. Tú tienes que hacer algo con tu alma. Hay un punto donde tú dices, es que tengo a Dios y me tengo a mí, y Dios te va a dar otros amigos, claro, pero tú sabes que en esencia eres Dios y tú tienes que hacer algo por ti mismo. Y lo mejor que puedes hacer por ti mismo es lo que dijo Jesús, solo una cosa es necesaria: sentarte a oír y entender la palabra. Si tú quieres llamarle como obligarte o forzarte, como tú gustes llamarle, pero es disciplinarte. Y tú te disciplinas en eso y la palabra automáticamente va a hacer las cosas sin un esfuerzo, cuando tú realmente
apagas tu mundo o detienes tu mundo para enfocarte y estar atento a la palabra de Dios. Dice en Proverbios capítulo 4, hijo mío, está atento a las palabras de mi boca. Una cosa es escuchar la palabra mientras haces algo, lo cual tiene un efecto y es bueno, y yo lo practico mucho. Y otra cosa es sentarte y detener tu mundo como María para escuchar y entender al Maestro. Y hoy el Maestro, Jesús, es la palabra. La palabra escrita de fe toma el lugar del Cristo ausente. Y en Efesios 4, versículo 24, el 23 dice, renovaos en el espíritu vuestra mente. Y el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre que fue creado en la justicia, en la verdad. Es decir, vestidos del nuevo hombre se refiere a que tu alma la vistas del nuevo hombre que es el espíritu. Dicho de otra manera, es que tu alma la alineas a tu espíritu. Y el alma no es consciente de lo que ya es en tu espíritu a menos que apliques fe. No es consciente. Entonces tienes que vestir a tu alma de tu espíritu, o tienes que alinear a tu alma a tu espíritu, porque no es consciente el alma si uno no aplica fe. Si aplicas fe sí, pero si no aplicas fe no es consciente de que Dios vive, de que Cristo mismo vive en nuestra verdadera esencia, o sea, en mi espíritu, allí vive. No es consciente que todo el bien está dentro de mí por Cristo Jesús si no renuevas el alma. No es consciente que estás sentado en los lugares celestiales. No es consciente que tienes la inteligencia de Dios, que la plenitud de la deidad que está en Cristo Jesús y Cristo vive dentro de ti, está dentro de ti por Cristo Jesús. No es consciente que si te dio al Hijo tienes todas las cosas. No es consciente de eso si no la renuevas. Entonces empieza a pensar como un mundano. Dice Proverbios 23:7, como el hombre piensa, así es. A medida que tú estás aplicando fe, y déjame describir qué es aplicar fe. Oír y entender la palabra. No te engañes de que pues, yo aplico fe, no. Esto es, mira, oír y entender la palabra de fe, no religiosa. Porque no todo lo que es bíblico salió del corazón del Padre. Eso es otro tema. Pero enfócate en el nuevo pacto. No hay mucho que decir al respecto. Pero al aplicar fe, que es oír y entender la palabra de fe, creer la palabra, creerla en tu corazón, decretar la palabra, hablarla, llamar las cosas que no son como si fuesen basadas en la palabra de Dios y aplicarla a tu vida y actuar en ella. Al estar aplicando esto, entonces empiezas a vestir a tu alma o alinear a tu alma de acuerdo a tu espíritu y la empiezas a educar. Es como si estás educando una mascota o algo así. La estás entrenando, la estás educando a que piense y a que sea consciente de las cosas espirituales. La palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, tiene que partir el alma. Esas fortalezas mentales antiguas las derribas con la palabra de Dios y empiezas a pensar como un campeón, o sea, como un conquistador, dicho en forma bíblica, como un victorioso. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La palabra victoria es Nikao, de viene Nike, que significa conquistador. Somos conquistadores, somos vencedores. Somos más que vencedores en todas las cosas. Y tienes que pensar como un victorioso, como un ganador. Tienes que verte como una persona que es cabeza y no cola en cuestión financiera. Tienes que verte como alguien que está en salud divina. Tienes que verte como alguien que es una bendición. O sea, el Señor le dijo a Abraham, yo te bendeciré y serás bendición. Es decir, Dios te bendice, o sea, manifiesta su economía celestial en tu vida. Y entonces tú eres bendición. Diezmas, ofrendas, bendices a los demás y el ciclo continúa. Entonces el Señor te vuelve a manifestar bendición y tú eres una bendición y vuelves. Y es una cosa que se demuestra en 2 Corintios 9. O sea, es un ciclo infinito. Dios da semilla al que siembra. O sea, el que siembra siempre va a tener semilla para sembrar. El que ofrenda siempre va a tener semilla. Es un ciclo infinito. Entonces, para terminar, el objetivo de la fe es salvar tu alma, rescatarla de su manera de pensar. Y de las cosas que pasan, primero, cuando tú estás aplicando la palabra, estás confesando la palabra de Dios en tu vida.
se va el temor, se va la angustia, se va el afán. Y cuando eso sucede en tu vida, entonces ya no estás estorbando a Dios, porque el afán es incredulidad. El afán es una manifestación de la incredulidad. Y la incredulidad estorba a Dios. Dice la palabra en Marcos 6 que no pudo hacer Jesús milagros donde había incredulidad. Ahí en Nazaret. Que nuestra alma no sea un Nazaret donde Jesús no pueda hacer ningún milagro. ¿Cómo lo haces? Si tú me preguntas, la primera clave es: detén tu mundo para oír y entender la palabra de Dios. No te afanes. Aplica la palabra, descansa en Dios. Haz de conocer a Dios tus peticiones con acción de gracias, diezma y ofrenda. Aplica los principios del reino y todas las cosas te son añadidas. Y recuerda esta declaración basada en la palabra de Dios. Dios te ama con amor eterno, tal como ama a Jesús, te ama a ti, y tú te mereces lo mejor porque eres hijo de Dios. Amén.